Y es que luego de ver todas estas noticias de ataques, todos los guatemaltecos nos preguntamos qué cantidad de ataques estarán suscitándose en estos días, en estas semanas. Y ya justamente la Procuraduría de Derechos Humanos tiene algunos datos que nos pueden dar luz en este aspecto y es nuestro compañero José Martínez quien nos tiene esos detalles. José, cuéntanos al respecto. Así es, compañeros, gracias por el cambio. Efectivamente tenemos importante información y es que ante la ola de ataques armados en contra de pilotos del transporte urbano, pues ya la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto. Se encuentra conmigo Edgar Guerra, él es defensor del usuario del transporte público de la PDH. Bienvenido, ¿qué nos puede comentar en relación a las cifras de personas fallecidas por ataques armados al transporte público? Lamentablemente el transporte colectivo se ve golpeado nuevamente por esta violencia imparable en el transporte colectivo, en donde pues ha habido acciones contundentes de parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, pero sí ha habido algunas situaciones en las cuales este año se perfila como uno de los más violentos de no tomarse acciones concretas en el tema de manejo del tema de las extorsiones. Ahora, al día de hoy, ya cerca de 15 personas han perdido la vida vinculadas al tema de transporte colectivo, de ellos 6 son pilotos de transporte urbano y exurbano. También víctimas inocentes, usuarios de transporte colectivo, en donde ya hay 2 usuarios de transporte colectivo asesinados. El tema de los taxis también, ya 4 taxistas asesinados en lo que va del año. Apenas se ha terminado, ni se ha terminado el primer mes del año 2017, ya la violencia azota, en donde solamente el día de ayer 3 pilotos fueron asesinados. Hoy empezamos la mañana de hoy con un piloto asesinado, sembrándose nuevamente ese tema de orfandad y la violencia, obviamente. Y lo que se tiene es realmente un reto a las autoridades y un desafío por parte de los grupos delincuenciales, que en algunos casos hasta son 6 grupos diferentes que están extorsionando a una ruta de transporte público. ¿Ustedes han hecho del conocimiento de las autoridades de gobernación estas cifras que usted nos presenta esta mañana? Eso es de dominio ya público. Hemos hecho también contacto tanto con el Ministerio de Gobernación y con la Policía Nacional Civil, con el director, en donde ya están ellos actuando, ya tienen planes específicos para poder pues sanear este tipo de problemas que significa un negocio multimillonario. El tema de las extorsiones son más de 275 millones de quetzales al año, solamente el transporte público, que se ha ido diversificando y que es un verdadero reto para el Estado de Guatemala. Usted menciona que este año se perfila como un año violento en este tema. ¿Cómo cerraron las estadísticas en el año anterior? Pues a pesar de ser muy prematuro para hacer esa proyección, yo creo que sí es realista. En todo caso, hay empresas de transporte colectivo que han preferido hacer efectivos los pagos de extorsión antes de poner en riesgo sus vidas, y por ello es que ha habido una disminución aparente, al menos de las víctimas en relación a años anteriores. En el año 2016, 144 personas perdieron la vida vinculadas al tema de transporte. De ellas fueron 39 pilotos de transporte urbano y exurbano. Usuarios 15 perdieron la vida también vinculado a este tema por balas perdidas, que es otra de los temores y que ha impactado en la higiene mental de los guatemaltecos como sociedad, en donde viajar en autobús significa riesgos y preocupaciones, no solamente por la calidad de servicio, que cada vez es peor, sino también por el clima de violencia que se vive, no solamente por las extorsiones, sino también por los frecuentes asaltos en los cuales son objetos los usuarios. En relación a las recomendaciones, ¿qué acciones podría tomar el gobierno en este tema? En primer lugar, a la sociedad guatemalteca. Este tema no puede pasar inadvertido. Yo creo que los guatemaltecos no nos podemos deshumanizar ante una violencia que está galopante, y a las autoridades, al Estado de Guatemala, también al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, multiplicar los esfuerzos que están dando en el control del tema de las extorsiones, porque ahora se ha diversificado, ya no solamente es el transporte público, sino a comercios, a colegios, a mercados de barrio. Esto ya se está convirtiendo en una verdadera pena y un flagelo social para los guatemaltecos. Muchas gracias a Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien nos comparte esta mañana estas alarmantes cifras y esta proyección para este año en el tema de violencia en contra de usuarios y pilotos del transporte urbano. Con esta información yo retorno